Hola, estimados estudiantes de la clase de instrumentos en modo virtual a distancia. Sé que estamos trabajando ya con su segunda entrega y bueno, para poder también reforzar esta siguiente parte en la que ya vamos a entrar de la construcción de su instrumento, que es la parte más tal cual operativa, es decir, ya trabajar con ir a hacer la aplicación de la encuesta, ya han tenido bastante lectura y han desarrollado hasta, pues prácticamente hasta hoy, ya lo que es su marco teórico, su objetivo, su pregunta de investigación, etcétera. Ahora lo que sigue es, pues, levantar datos, ¿no? Y para eso, colegas, necesitan tener preparada su encuesta. O sea, sus ítems. El paso más importante que refiere Sampieri en su libro, que es cómo lograr que un fenómeno no concreto o bien abstracto se convierta en indicadores empíricos. Para eso, colegas, el mismo Sampieri nos invita a desarrollar un cuadro de operacionalización. Este cuadro, aunque se ve bastante simple en su construcción, es algo que nunca antes probablemente hayan hecho, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en ningún otro nivel educativo. Básicamente nos enseñaron, seguramente a ustedes y a mí, que cuando nos pedían alguna encuesta en estos otros niveles educativos, simplemente desarrollábamos la cantidad de preguntas que consideramos convenientes y que venían de la intuición. Y las aplicábamos a los compañeros, a veces nosotros las llenábamos o a veces las llenaba un buen tío o una buena mamá que siempre estaban listos para apoyarnos en las tareas difíciles que nos dejaran en la secu o en la prepa. Pero ahora hay que hacerlo como Dios manda. Es decir, tienen que hacer un cuadro de operacionalización. Este es el centro, es el corazón de cualquier instrumento en psicología. Debe haber una especie de, le llaman los ingenieros en computación, una especie de back-end, es decir, como la parte de atrás. Uno a veces solamente mira el instrumento ya impreso en un papel y contesta colocando bolitas o marcando letras o contestando subrayando, ¿no?, la respuesta que nos caiga mejor de esa escala. Pero hay mucho trabajo detrás y eso es lo que ustedes van a hacer, desarrollar el trabajo detrás o lo que debe ir detrás de la encuesta ya impresa tan bonita que habitualmente contestamos. Entonces, les voy a poner este video como complemento porque recuerden que ustedes ya estuvieron revisando el texto de Sampieri y veo que ya me entregaron algunos de sus ítems para revisar los primeros 5 reactivos que les pedí solamente con literatura y con toda la redacción libre que ustedes pudieran hacer. Pero a partir de aquí, esta semana ya es importante que ustedes desarrollen su encuesta con mayor, digamos, seriedad y mayor, digamos, como dirección, ¿no? Que vayan realmente a lo que tienen que hacer. Les recuerdo que todo su documento, colegas, debe estar siempre vinculado con su objetivo y su pregunta. Nunca pueden separarse de ello. No es un trabajo a parches, en donde de pronto el marco teórico dice que los griegos hicieron un estudio sobre el alcoholismo o pensaban sobre el alcoholismo y ahora de repente en la parte de su encuesta preguntan sobre la marihuana. O sea, no, no, no. Todo su instrumento debe ser coherente, congruente, llevar un principio y un final siempre conectados todo el tiempo. Así que es parte de las estructuras, digamos, de pensamiento que también se espera que ustedes desarrollen en esta materia. Así que les voy a explicar entonces qué pasa con el cuadro. Les recuerdo que Sampieri pone este diagrama que ustedes ven en pantalla, lo tiene en la lectura que ustedes ya hicieron y habla precisamente como de los momentos, ¿no? Las fases por las que ustedes están pasando. Y ahorita ustedes ya entrarían en esta fase tal cual. Incluso estaremos entre la fase 4 y la 5, digamos. Varios de ustedes todavía es posible que estén en la fase 3 porque estas 3 fases, digamos, casi se traslapan. Una vez que ustedes ya han leído todo lo que han leído, ya están listos para poder identificar mucho mejor qué aspectos de sus variables principales en su objetivo y en su pregunta de investigación. Recuerden que nosotros no tenemos hipótesis de investigación, como les enseñaron malamente en la secundaria y en la prepa. Ustedes tienen una pregunta de investigación porque su investigación es más del tipo o exploratoria o descriptiva.
No es otro tipo de investigación. No vamos a explicar ningún fenómeno ni vamos a hacer trabajo correlacional como objetivo central. Recuerden que ustedes apenas van a ir a explorar un tema que les interesó o van a ir a describir un tema que les interesó. Por eso tenemos la nomenclatura de Bloom en su redacción de objetivo, ¿no? Así que estaríamos en esta fase 5, por así decirlo, y vean que ya estamos cerca de la fase piloto, o sea, de la aplicación como tal, ¿no? Entonces estamos respetando las fases del trabajo en elaboración de instrumentos. Ahora bien, según Sampieri, como les decía, les invita a que ustedes siempre piensen que este cuadro de operacionalización o el trabajo, pues, de la operacionalización es pasar de algo bien teórico a algo bien, digamos, tocable. Lo tocable para ustedes, colegas, es la encuesta. O sea, en este caso, ustedes que van a hacer su Google Forms o que van a tener una encuesta en papel que aplicar. Eso se llama precisamente el empírico, o sea, el indicador tangible, el que se toca, a través del cual vamos a conocer la mente de los otros. Mientras una respuesta a una pregunta esté guardada en la cabeza de alguien, no se vuelve empírico, o sea, no lo tengo en mis manos. Se vuelve empírico cuando finalmente la persona responde una pregunta o responde a algún tipo de, digamos, como incitador que yo le pongo para que él piense, ¿no? Así que, ¿de qué manera vamos a hacer la operacionalización, colegas? No hay de otra, solamente leyendo mucho, 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 mucho y después leyendo más. Exactamente lo que ustedes han tenido que hacer. Yo espero que a estas alturas cada uno de ustedes al interior de su equipo hayan leído durante los últimos 2 meses, porque llevamos 2 meses leyendo, hayan leído mínimamente unas 30 fuentes cada uno, entre artículos, libros, notas periodísticas, videos de YouTube, documentales, etcétera. Al menos unos 30 o entre 25 y 30 para que realmente tengan esta fuerza para poder preguntar en un instrumento de esta naturaleza. ¿Ok? Así que importantísimo que tengan una lectura bien clara de todo lo que han revisado. Vean que entonces aquí Sampieri nos invita en el último punto a considerar que cuando hacemos el instrumento, cuando hacemos una operacionalización para un instrumento como ustedes, vamos a tener que ir desde las variables principales que están declaradas en su objetivo hacia las dimensiones, luego vamos a pasar a los indicadores de dichas dimensiones y finalmente hasta el último hacemos el ítem. ¿Ok? Por eso yo les pedí en la tarea, colegas, que varios de ustedes no me cumplieron apropiadamente, yo les pedía que me hicieran los 5 ítems de tarea de hace 2 semanas dentro del cuadro de operacionalización. No que me hicieran solo los ítems en el vacío. Tienen que hacerse dentro del cuadro de operacionalización. No podemos regresar a la secu y a la prepa. Ustedes tienen que usar este cuadro. Por eso les redirigía yo hacia la lectura antes de que hicieran el cuadro. Así que este video es un video extra, a partir de que veo que hay una necesidad muy clara de que clarifiquen qué es hacer el cuadro. Vean que voy a mostrarles 2 ejemplos aquí. Les voy a mostrar un cuadro de operacionalización de cómo se hizo un instrumento y cómo se fue, digamos, como seccionando, haciendo como más atómico cada vez el tema o las variables iniciales, ¿ok? Y vamos a ver entonces cómo es que ustedes van a poder tomar de aquí un poco como ejemplo para lo suyo. Este es un cuadro de operacionalización. De hecho, así como lo ven físicamente, es como lo van a colocar dentro de su documento general de Word, que se llama el manual que están haciendo ustedes. Vean que en el caso de la primer columna, ya he colocado parte de la variable o del tipo de variable más importante que vamos a llevar aquí. Obviamente que esta es la variable independiente que nosotros necesitamos sacar. O sea, siempre en un instrumento la variable dependiente son las respuestas de la gente. ¿Ok? Pero nosotros estamos haciendo un instrumento. Casi solo tenemos una variable independiente, pues, que son todas las preguntas, todos los ítems, todo el instrumento es una sola variable. ¿Ok? Todo el instrumento es la variable independiente, es la que ustedes dominan y le van a aplicar al público. Serán las respuestas del público las que se obtengan como la variable dependiente. Así que no hay pierde, no se me confundan. En la primera columna donde dice variables, solamente vamos a poner entonces las variables que están implicadas en su objetivo y que se volvieron a señalar en la pregunta de investigación. En este caso vean que lo que estamos buscando en este ejemplo es detectar. Vean, estamos respetando la palabra de Bloom. Detectar la percepción de la salud que tiene un adulto mayor. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos entonces como variable principal? Simplemente entender cómo piensa el adulto mayor cuando le presentamos el tema salud. ¿Ok? Así que piensen en el caso de ustedes cuál es
cuál es la variable central de su trabajo. Está escrita en su objetivo y está vuelta a escribir en su pregunta. No se salgan de ahí. Esas son sus guías. El tipo de variable, no hay de otra, es independiente. ¿Ok? Vean que hay varias columnas. Cada columna se tendrá que llenar, colegas. ¿Ok? Por eso se llama cuadro, porque lo vamos a ir llenando conforme vayamos avanzando. Vean que entonces este cuadro va a llevar el mismo principio que un cuadro sinóptico. O, como yo les digo, piensen en las matrushkas rusas, si les gusta más esa analogía. Estamos aquí en la primera columna viendo cómo tenemos esta variable independiente que va a ser nuestro instrumento todo gordo, todo grande, todas las preguntas, pues es la variable independiente. Y luego tenemos que nos pregunta el tipo de variable. Obviamente la variable independiente, no va a haber de otra. Pero vean que después aparece una columna que dice definición conceptual. O sea que ustedes tienen que definir qué es, en este caso, pues la percepción del adulto sobre la salud, en este ejemplo. ¿Ok? Tenemos que buscar una definición de esta percepción que estamos buscando. Si encuentro yo, ustedes, encuentran una definición en un autor, en un libro específico sobre lo que se llame percepción de la salud en el adulto mayor, pues se pone. Si no la encontramos, si no hay ningún libro que lo defina tan exactamente como lo ocupamos, colegas, ustedes definen su fenómeno, pero tienen que definirlo, obviamente, muy astutamente porque ya leyeron mucho. No lo van a definir con lo que crean o con lo que intuyan. Se tiene que definir con lo que se leyó, siendo tan científicos y objetivos como esos artículos que ustedes leyeron. ¿Ok? Después vean que aparecen las dimensiones. Piensen en un cuadro sinóptico, pues. Si ustedes ya tienen su variable independiente y tienen su definición, entonces, ¿cómo lo vamos a desmenuzar? ¿Cómo vamos a partir en porciones este fenómeno? La percepción que tenga un adulto mayor debe estar subdividida. Es una variable abstracta. No puede ser solamente vamos a ir a medir la percepción sobre la salud en el adulto mayor. Los conceptos en psicología habitualmente no tienen una sola respuesta. Ustedes seguramente han aprendido por muchos años que en las encuestas aparecen variables tan específicas como sexo, edad, escolaridad, ¿verdad? Esas variables, claro que son limitadas, o la edad es numérica, o el sexo es una letra o una palabra. Pero esta variable que ustedes están persiguiendo se llama variable abstracta, como la refiere Sampieri, porque tiene componentes internos muy amplios. Es como si yo aquí quisiera poner la palabra personalidad, pues si quisiéramos medir la personalidad de un individuo, pues no solamente le preguntamos, ¿cuál es su personalidad? Y ya, ¿verdad? O sea, no, evidentemente no. Es decir, la definición de la personalidad debe tener múltiples espacios, campos, dimensiones, partes, pues. ¿Ok? Hay test que miden la personalidad y las dimensiones, por ejemplo, las dividen en personalidad orientada a lo social, preguntan también aspectos como ansiedad, preguntan aspectos relacionados con el manejo emocional. ¿Se fijan? El tema o el concepto de personalidad que iría seguramente aquí en la definición conceptual se divide como un cuadro sinóptico, pues, como si utilizamos un cuadro sinóptico. Entonces vean que ustedes tienen que determinar, de acuerdo a la literatura, cómo se va a subdividir su tema. Nadie se los puede decir, ni siquiera yo puedo determinarlo. Ustedes determinan cuántas dimensiones van a poner aquí. Pueden ser 3, 4, 5, las que ustedes consideren en las cuales se subdivide esta variable, en este caso la de la percepción sobre la salud que tenga el adulto mayor. Y vean que todavía hay otra columna llamada indicador. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí, bueno, vamos a avanzar para que veamos cómo fue dividido en este caso este instrumento. Vean cómo aparece aquí una definición que utilizan estos autores. Dicen que ellos quieren hacer una medición de la percepción sobre el concepto salud en el adulto mayor que asiste a atención primaria en ICE Salud. Vean qué tan específico tuvieron que hacer su definición, porque ellos van a trabajar en un centro en particular.
¿ok? Pero no necesariamente es como el de ustedes. Ustedes pueden hacer una definición amplia sin tener que aplicarse a una institución. Porque es un instrumento que se pidió para una institución en particular. Pero aquí está la definición y no dice una cita, ¿se fijan? No está citado. Quiere decir que esta definición la hicieron los autores. Vean cómo los autores ahora ya tomaron 3 dimensiones. Su instrumento va a revisar dentro de la percepción, pues como una matrushka rusa, imaginen que la abrimos la matrushka que se llama percepción de la salud en este adulto, y adentro vamos a encontrar 3 matrushkas más, una que se llama espiritual, física y social. Los autores de este instrumento consideran que para poder entender la percepción de un viejito, de una persona vieja, pues, sobre la salud, solamente podrán hacerlo si ellas o si estos autores exploran estas 3 partes. Vean cómo las dimensiones salen de la definición. No se crean a partir de la intuición, se crean desde la literatura. La literatura que ya leyeron estos autores tiene que haberlos orientado a que un concepto de salud o lo que hay en la mente sobre la salud en cualquier humano va a tener estas 3 porciones. La salud se puede considerar desde lo espiritual, desde lo físico o incluso desde lo social. ¿Ok? Ahora vean cómo estas autoras de este instrumento todavía subdividen más la dimensión. Vean cómo han subdividido, en el caso de lo espiritual, colocaron varios indicadores. La polifarmacia, el tratamiento farmacológico, las creencias, ideologías, la preparación para la muerte y el cierre emocional interpersonal. Todos estos son indicadores que pertenecen a una dimensión espiritual. Todas ellas participan de alguna forma de una condición espirituosa, pues. Para que entendamos cómo piensa el adulto mayor sobre su salud, tendríamos que pensar que él piensa que su salud está influida por estas condiciones. ¿Okay? Vean que la parte física, estas autoras solamente colocaron 2 indicadores, la ansiedad y el dolor asociadas con la salud, y en lo social colocaron la red de apoyo, las habilidades sociales y la relación con el personal del hospital o el personal médico. ¿Okay? Y vean ahora, finalmente, colegas, cuando ya se tienen todas estas columnas llenadas, que no se llega a ellos intuitivamente. Recuerden, se llega aquí solo cuando hay teoría, cuando hay literatura bien leída. Ahora sí, ya estamos listos para crear los ítems. Vean cómo estas autoras, para los indicadores que encontramos acá arriba de espiritual, han colocado al menos 8 indicadores. Vean que el 5, por ejemplo, dice, tener salud se relaciona con seguir mis creencias. El 5 está vinculado directamente con las creencias o ideología del individuo. Así que las autoras han colocado esto, ¿no? Igual vean cómo preguntan sobre cuestiones espirituales, ¿no? Para mi propia salud es importante ir al templo, por ejemplo, que es parte de las creencias, pero se mantiene dentro de la dimensión espiritual, ¿no? O para estar saludable es importante meditar. ¿Sí? O incluso vean cómo el indicador es preparación para la muerte y se pregunta aquí a los adultos, para tener salud es importante saber que reencarnaré, ¿no? Vean cómo entonces los ítems están vinculados a cada uno de los indicadores que están asociados a las dimensiones que están vinculados con la definición. Todo queda alineado. Vean que también acá en la dimensión física, donde solamente hay 2 indicadores, hay bastantes ítems. Es decir, no hay un límite aquí de una dimensión, un indicador, solo un ítem, ¿no? Finalmente, como ven, hay varios indicadores que encierran a varios de los ítems. E igual para la parte de lo social, ¿no? Entonces vean que estas autoras ya tienen listo un instrumento más o menos de esta cantidad de ítems, ¿no? Cuando ya tengamos listo el instrumento, colegas, y cuando ya tengamos preparado, digamos, el instrumento, vean que aquí las autoras colocaron signos de pregunta, pero en realidad los escalamientos Likert no tienen preguntas. Aquí se hizo en forma de pregunta para insistir que le íbamos a presentar a los adultos mayores de esa forma las consultas, para que ellos también pudieran entender qué estábamos, pues, finalmente encuestando con ellos. Pero en realidad no se coloca en forma de pregunta. Ustedes tienen que colocarlo en forma de afirmaciones, ¿ok? Porque ninguno de ustedes está trabajando con adultos, pues, o con viejitos.
Finalmente, esto es parte de lo que da soporte al instrumento que acabamos de ver, colegas. El instrumento sale de haber leído. O sea, las autoras tuvieron que investigar qué pasa con los adultos mayores, cuántos adultos mayores hay en México, cómo es que vamos haciéndonos más viejos en esta población, qué pasa cuando las personas se empiezan a enfermar, qué piensan de sí mismas cuando están enfermas, ¿no? Vean cómo poco a poco el instrumento entonces va caminando para darle sentido a lo que quieren descubrir. Vean que el instrumento entonces tiene un objetivo, igual que ustedes. Vean que la palabra que han elegido es identificar, por ejemplo, la percepción del concepto de salud en el adulto mayor. En este caso, vean que se hizo específicamente para darle un informe, en este caso, a un centro de salud en particular que pidió esta evaluación. A diferencia de ustedes, que ustedes lo están haciendo primero y luego vamos a buscar dónde, ¿no? ¿Ok? Vean cómo se dividió entonces el instrumento. Hay entonces 4 dimensiones, yo ahorita nada más les mostré 3. Hay 4 dimensiones totales en las cuales se divide el instrumento y se creó un instrumento de 30 ítems. Aquí se alcanza a ver. ¿Ok? Y veamos cómo se ve. Físicamente así es como lo desarrollaron físico, ya para que fuera contestado. En este caso, esta encuesta, colegas, nada más se le lee al adulto mayor. No se le da para que él la palomee, rellene las preguntas, ni nada. Y todo fue en presencial, ¿ok? Así que vean que aparece, así tendrán que hacerlo ustedes igual. Aparece una identificación acá arriba del nombre del instrumento, el objetivo o bien el título del instrumento o algún título que pueda identificar el instrumento mismo. Vean cómo aquí, de hecho esta palabra diseño no debería estar, está presente una presentación, y luego está un consentimiento informado, que la persona esto sí tendría que haberlo tachado, ¿no? O sea, la persona tiene que entender qué vamos a hacer con la información que le vamos a pedir. Y luego vean cómo aparecen datos sociodemográficos. Vean que esta encuesta no tiene mucho adorno visual porque no se le entrega como tal al adulto. Él no tiene que ponerse a leer todo esto. Incluso este consentimiento se le leía de parte del encuestador y el encuestado simplemente ya se le mostraba para que él tachara si quería o no quería participar. Vean cómo cuando le vamos a dar las respuestas, más bien las posibilidades de respuesta de este adulto mayor, fueron 3, pero les recuerdo que Sampieri nos invita a que consideremos el tipo de persona que vamos a encuestar. Aquí se utilizaron 3 nada más porque es un adulto con baja escolaridad. Ustedes, la mayoría, no tienen adultos mayores ni niños, así que tendrán que trabajar con 5, 6 o hasta 7 categorías de respuesta. No podrían trabajar con 3 porque no tienen personas analfabetas o que no tengan un buen nivel educativo o que tengan problemas de tiempo para aplicar la encuesta. Okay, así que piensen que de 5 categorías hacia arriba es lo que ustedes necesitan, porque son adultos, la mayoría de ustedes decidieron universitarios o adultos jóvenes. Okay, pero vean que aquí al adulto mayor se le daba un cartoncito que traía estas caritas, que traía las palabras y como ven ustedes adentro ya aparece la codificación, o sea, el valor que le estamos dando a cada una de las respuestas, ¿verdad? Okay. Vean entonces cómo aparece en este caso ya trabajado cada uno de los ítems y cómo fueron acomodadas. En este caso no tuvieron problema las autoras en poner los ítems iguales, ¿no? Exactamente como fueron puestos en el cuadro de operacionalización, exactamente así están numerados, ¿se fijan? Y vean que de este lado aparece codificado, es decir, las respuestas están colocadas con su número, porque les recuerdo que esto no es algo que veía el adulto mayor, era un formulario o una hoja donde iban checando las respuestas los propios encuestadores, ¿no? O sea, no el adulto mayor solamente marcaba en el cartoncito anterior, nos ponía con su dedo cuál era su opción a la consulta que se le hacía o al ítem que se le hacía, ¿ok? Así que vean entonces cómo incluso todas las consultas que se le hacen al adulto, a las afirmaciones o preguntas que le hacíamos a el viejito para que no se nos revolviera, era para mí, para mi salud es necesario ir al templo, alinear los chakras, hacer un ritual, alinear los astros, seguir lo que dice mi religión, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora, este es un ejemplo en particular. Les voy a presentar un segundo ejemplo un poco más elaborado, en donde ya tenemos no solamente la encuesta en papel, sino también tenemos una encuesta que es para personal un poquito más complejo, que es el personal médico, y también tenemos el formato en Google Forms, ¿no? Vean que tenemos un objetivo central. El objetivo, se fijan, respeta la nomenclatura de Bloom. Aquí aparece identificar la actitud que el personal médico muestra ante el personal del aborto y sobre el aborto seguro, en el marco de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y equidad en el tema de salud, a través de una encuesta creada bajo el modelo de la cognición humana contemporánea. Vean que el objetivo respeta todos los criterios que hemos estado manejando en la clase. Maneja un qué, un cómo y un para qué, ¿no? Entonces, de alguna forma, colegas, vean cómo este objetivo se asemeja a lo que hemos estado viendo y definitivo que a partir entonces de la construcción del objetivo, todo el instrumento tiene que estar coherente. ¿Qué estamos buscando? La actitud del personal médico exclusivamente que piensa sobre el aborto y el aborto seguro. ¿Okay? En este caso es porque ICE Salud a nivel estatal necesita la información. O sea, estamos haciendo este instrumento porque lo pide a alguien. Vean cómo en este caso las autoras de este instrumento toman una cantidad total de 48 reactivos que están distribuidas en 4 dimensiones. Las dimensiones son las que tienen que aparecer en el cuadro, como lo veíamos en el otro ejemplo. Serían de tipo Likert y se les dieron 5 opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque dice Sampieri, les recuerdo en la lectura que ustedes hicieron, dice Sampieri que si sus sujetos son con cognición más amplia, con mayor educación, si el tema también se requiere que las personas sean más pensantes sobre su respuesta, no le vamos a dar 3 opciones, pues, o un sí, a veces no. No. Esas no son adecuadas respuestas para un escalamiento Likert. De hecho, son las más inadecuadas para un escalamiento Likert. En un escalamiento Likert nunca se usa el sí y el no, porque si no serían preguntas dicotómicas, ¿ok? Nosotros necesitamos una escala de respuestas entre el estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo, ¿ok? Vean cómo en este caso aquí aparecen los ítems numerados porque se tuvieron que revolver, ¿ok? Se integraron los ítems, no se dejaron como en la anterior encuesta, ¿verdad? Como todos organizaditos del 1 al 8. No. Quedaron revueltos porque también el tema que estamos consultando es un tema difícil y para un personal que es muy cognitivo, que es muy pensante. Entonces no podemos dejar un instrumento que quede marcado como todo lo que vamos a preguntar de la emoción lo vamos a dejar junto, ¿no? No, porque necesitamos que la persona esté alerta a cada ítem y no se nos aburra viendo ítems que hablen todos sobre la emoción, sino precisamente que estén alertas y que cada ítem sea contestado de manera muy individual, ¿no? Entonces vean que tenemos la dimensión pensamiento, conductual, emoción, afectivo y prejuicio. ¿De dónde salen las dimensiones, colegas, para este instrumento? De lo mismo que ustedes están haciendo, de la literatura. Solamente que de la literatura sobre el tema de aborto, cómo se ha tratado a nivel internacional, nacional, regional, en el extranjero, en múltiples investigaciones, a raíz de toda la literatura internacional y nacional más la regional que leyeron estas autoras, han caído en que pueden medir esta visión que tengan los obstetras, en particular en Baja California, con 4 grandes dimensiones. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué aspectos de la conducta se asocian con el aborto? ¿Qué fenómenos de emoción y afecto surgen por el aborto? ¿Y qué prejuicios viven los médicos sobre el aborto? Vean que entonces las dimensiones nos van a llevar a lo siguiente. Este es el cuadro de operacionalización, colegas, que ustedes tienen que hacer y que veo que no hicieron en su ejercicio de los 5 reactivos. ¿Ok? Varios de ustedes pensaron en hacerme solo reactivos y están muy mal hechos, porque no están precisamente ligados ni a las dimensiones, ni a los indicadores y tampoco sé cuál es la definición. Vean que aquí aparece entonces una definición muy práctica elaborada por las autoras. En este caso aparece esta definición porque no existe como tal una definición, pero ustedes probablemente sí tengan definiciones, colegas. A lo mejor hay definición de estrés o definición de estrés laboral o de burning out, o a lo mejor existe por ahí en la literatura que ya revisaron una definición sobre adaptación, ¿no? Dependiendo de los temas que ustedes han elegido.
Pero bueno, en este caso se ha decidido tomar una definición totalmente original porque también es un fenómeno nuevo el que se está revisando. Vean cómo la dimensión que se eligió de pensamiento, que quiere decir que esto es el conocimiento que tengan las personas, o sea, el conocimiento semántico, legaloide, que tengan los médicos sobre el aborto, es lo que queremos revisar en esta dimensión. Pero vean que se ha partido en varios indicadores, al menos dos aparecen aquí. Queremos saber cómo piensan nuestros médicos, pero cuando le preguntemos sobre lo legal asociado con el aborto es un indicador, pero aparte es qué tanta posibilidad ellos ven legal sobre que se alcance un aborto seguro. O sea, son dos cosas diferentes, ¿ok? En la primera es que saben actualmente de las leyes que sí hay para que las personas aborten. Y en el segundo indicador, lo que queremos saber de las mentes de estos médicos es si ellos han considerado en el futuro qué tan beneficioso, justo es solicitar un aborto seguro, ¿no? Entonces vean cómo en la parte de arriba, colegas, en el cuadro, me voy a regresar al cuadro de operacionalización, vemos cómo aparece, perdón, me voy hacia abajo, vemos cómo aparece aquí marcado el ítem 2, ¿ven? El número 2 está dentro del indicador viabilidad legal del aborto seguro para la dimensión 1 del pensamiento. Vean cómo aquí aparecen ya los números de los ítems de acuerdo a cómo están realmente en la encuesta, ¿no? No están como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No están seguidos porque los números de los ítems están respetando aquí cómo aparecen físicamente dentro del instrumento. Aunque estén revueltos, pertenecen a algo que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces vean cómo aquí el ítem número 2 dice nuestro estado, la IVE o la interrupción voluntaria del embarazo, concuerda con la ley actual en materia de salud de la mujer. De hecho, esto es falso. En realidad, en este momento no existe una IVE en nuestro estado, o al menos para el momento de la aplicación de la encuesta, que fue el 2021, no existía una IVE. No está todavía tipificado como interrupción voluntaria del embarazo. Todavía se define como aborto. La palabra aborto tiene el componente de ser un delito. ¿Ok? Vean que esto pues no lo sabríamos si no hubiéramos leído. Vean entonces cómo el ítem 2 permanece ahí. Vean cómo las autoras decidieron entonces la dimensión pensamiento y cómo incluso hasta lo pusimos en color, ¿no? Para que precisamente se diferenciaran junto con sus indicadores. Vean que hay otra cosa que queremos preguntar a los médicos, algo que tiene que ver con la conducta. La dimensión se va a llamar conductual y simplemente dejamos el indicador llamado conducta porque queremos preguntar cosas que hacen con su cuerpo, cosas como comportamientos, pues que son visibles, ¿no? Que son visibles para cualquiera. Vean entonces cómo preguntamos aquí, por ejemplo, si la mujer solicita un aborto en mi unidad hospitalaria, debo remitirla primero a atención psicológica previa. Vean cómo el ítem 8, por ejemplo, aunque es el número 8 de la encuesta, en realidad está asociado con el indicador de la conducta que forma parte de la dimensión conductual, ¿no? Entonces, es algo que hace el médico. ¿Qué haría en su consulta si llega una mujer que le pide un aborto? ¿Él estaría de acuerdo en mejor enviarla a que vaya con un psicólogo? O sea, no le ha negado la atención del aborto, sino es un médico tan cuidadoso que primero decide enviar a la mujer a atención psicológica. Y no porque haya simplemente un delito o que él no está rechazando, simplemente este ítem va a tratar de entender como un médico que está a favor del aborto, precisamente está a favor de que esta mujer tenga una atención apropiada. Por eso la remitiría con un psicólogo, ¿no? Vean cómo también el 45 que aparece aquí dice, cuando llega una mujer a solicitar el procedimiento de aborto, le expongo siempre el consentimiento informado, algo que hace pues en su trabajo el doctor, que hace con su cuerpo, pues con sus manos. Él, un médico que esté más a favor del aborto o más tendiente hacia el aborto, bueno, pues le diría a la mujer que le tiene que explicar qué es el consentimiento informado, ¿no? Y vean cómo el ítem 1 dice, durante un congreso médico evitaría una conferencia sobre el aborto. O sea, un médico que no esté a favor, que no desee participar de los temas de aborto, ni siquiera iría a una conferencia.
aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces vean cómo aquí le estamos consultando entonces al encuestado otra visión sobre el aborto, aquel que esté en contra, ¿no? O incluso vean cómo el 3 está peor, ¿no? Dice, actualmente si llega una mujer a mi consulta con la petición de aborto, la remito a un colega o institución que pueda aplicarlo. O sea, él ya está negando el poder hacerlo, prefiere evitarlo. Pero vean con qué sutileza y con qué cuidado le estamos preguntando a los médicos algo tan delicado como no quiero hacer un aborto, ¿no? Entonces vean con qué cuidado tienen que hacer sus ítems. No se trata de preguntar algo como, estamos investigando sobre el estrés y le vamos a preguntar, yo me siento estresado. No, pues no, colegas, no es así. Por eso es que tuvieron que leer. Si no, pues mejor nos regresamos a la secundaria a hacer los ítems, ¿no? O sea, sin tener teoría. Ustedes ya tienen teoría. Hay que hacerlos bien. Vean entonces cómo ahora, colegas, se ve la encuesta. Así va a tener que verse la de ustedes, bonita. ¿Sí? Vean cómo hasta aparecen los logos aquí de las instituciones que estuvieron participando. Vean cómo se le pone un título apropiado, ¿no? A veces tenemos que poner un título que sea un poquito como no tan evidente para ayudar también a que las personas nos contesten. Por eso algunos instrumentos en psicología se llaman cuestionario E45, ¿no? Para hacer una evaluación del estrés en 45 ítems, pero no le ponemos evaluación del estrés en el personal de salud, ¿no? Sino solamente ponemos E45. De tal manera que eso también nos ayuda a nosotros como evaluadores a que la gente no se predisponga, ¿no? En este caso no podíamos hacerlo, teníamos que dejar muy claro para qué tipo de personal iba esta encuesta y por qué. Por eso se pone. Vean que hay una presentación, vean cómo le hacemos hincapié a la persona en el objetivo. Vean que le ponemos el objetivo que tenemos y ustedes lo harán también. ¿Sale? Y luego le agradecemos a la persona por su apoyo y le advertimos cuánto tiempo durará. Eso también ustedes lo tienen que indicar. Vean después cómo aparece el consentimiento informado, que en este caso es un consentimiento muy ligero, muy leve. No estamos pidiendo un consentimiento más potente. Hoy en día sí hay universidades incluso que nos exigen pedirle a los que participan en las investigaciones consentimientos más amplios. Nosotros nos vamos a remitir a este simplemente para fines del piloto que vamos a hacer. ¿Ok? Pero habitualmente se pone aquí incluso el artículo 45 de la Ley General de Salud. Dice que si usted siente después de la aplicación de la encuesta que quedó con un déficit, un cambio, un remanente, usted puede pedir una compensación. Imagínense, eso es lo que dice finalmente la ley, ¿no? Que tendríamos que ponerle aquí a la persona si vamos a incluso compensarlo si se siente alterado por nuestra encuesta. Recuerden que esto también es muy importante. Su encuesta no tiene que desproteger a los individuos, sino tiene que protegerlos. Hay algunos de ustedes que quieren hablar sobre esquizofrenia, que quieren hablar sobre depresión. Van a tener que incluir en su encuesta cómo proteger a los sujetos que en algún momento sí tengan una condición psíquica. Porque no solamente vamos a pedirles que participen en nuestro ejercicio y ya, sino que también tenemos que protegerlos. Éticamente es nuestro deber. Vean entonces qué bonito se ve la portada de la encuesta. Vean que después aparece un cuestionario sociodemográfico que ustedes también harán. Tienen que decidir qué preguntas van a hacer, colegas. En mi caso, aquí nosotros decidimos preguntar el sexo, la religión, la edad y el estado civil. Nos parecían preguntas relevantes, ¿no? Vean que hemos dejado espacios para que las personas simplemente lo llenen. Si ustedes quieren poner opciones para que las personas pudieran solamente palomear, por ejemplo, en el estado civil pueden ponerle soltero, casado, unión libre, divorciado, viudo, etcétera, ¿no? U otro, ¿no? Para que la persona solamente rellene. Si ustedes quieren aprovechar tiempos y hacerlo así, también se puede. Vean que hicimos una sección A con datos como muy breves. Vean que estas son las variables que ustedes conocen como las variables nominales o las variables de razón. Por ejemplo, la edad sería una variable de razón, ¿no? Pero está muy limitada. Esto no es la encuesta Likert, ¿ok? Esto se llama cuestionario sociodemográfico, porque son elementos básicos que nos van a servir para hacer estadísticos descriptivos de la población a la que vamos. Pero estas no son parte de la encuesta Likert. Ustedes, por ejemplo, están sobre variables que tienen que ver con el alcohol, algunos de ustedes, otros, vuelvo, están investigando sobre el estrés, la adaptación al regreso a presencial en las clases. Entonces, aquí piensen qué elementos les gustaría a ustedes saber de sus sujetos, ¿no?
A lo mejor les gustaría saber cuántas horas pasan frente al celular, a lo mejor quieren saber cuántas veces han ido al hospital por situaciones de estrés. A lo mejor lo que necesitan saber aquí es si las personas han tenido atención psicológica en los últimos 2 meses, cuántas citas han tenido al hospital por crisis en su situación de pacientes con esquizofrenia, qué sé yo. Ustedes determinarán qué es importante para ustedes. Aquí vean cómo he puesto unas barras así como bonitas visualmente para que quede separado el cuestionario. Y luego ya le decimos a la persona que va a venir una encuesta, una siguiente sección, en donde va a tener que poner una línea o un círculo. Pero de alguna forma tiene que decirnos qué piensa sobre las afirmaciones que le vamos a poner. Y le ponemos, asegúrese de contestar todas las afirmaciones, ¿no? Vean cómo se mira. Vean que aquí aparece el ítem 2, ¿se acuerdan que lo habíamos visto hace ratito en la otra slide? Ah, pues miren, aquí está, dice, nuestro estado, la IVE, concuerda con la ley actual en materia de salud sexual de la mujer. Qué bonito, aquí aparece. Pero está en el cuadro y está aquí y con el número 2, ¿no? Donde pertenece. Entonces vean cómo aparecen, le pusimos un sombreado a los ítems, unas cajitas donde la persona fuera contestando. Vean que aparecen las opciones de respuesta y siempre van a ser las mismas, colegas. Una vez que hacemos una escala Likert, no ponemos en una pregunta una opción y en otra pregunta otra. No, tienen que considerar que todos los ítems deben permanecer con las mismas respuestas. Si no, no podemos hacer análisis estadísticos apropiados. ¿Ok? Vean cómo entonces también aquí algunas de las respuestas están marcadas con valor. Solamente la primera y la última cajita tienen un valor por dentro, ¿se fijan? El 1 y el 5. Y vean cómo hay cambios. No todas tienen el valor de 1 o de 5. Yo les explicaré después porque eso tiene que ver con algo que se llama dirección del ítem. No pongan valores todavía hasta que yo les explique qué significa eso. Por eso vamos paso a paso. Lo importante es que ustedes sí elijan ya opciones de respuesta. Váyanse a Sampieri, creo que es la 238, la página donde Sampieri les explica la escala Likert y les da ejemplos de qué respuestas se pueden usar. Esta es una de las más comunes, del totalmente de acuerdo al totalmente en desacuerdo. Y vean que la parte media no dice regular, ¿no? Como nos dijeron en la secundaria. No, no, no. Tienen que ser todas las palabras bien colocadas para ayudarle al encuestado. Recuerden que en este caso, esta que les estoy mostrando, se aplicó a médicos. Así que tenemos que pensar en nuestro evaluado, el nivel de educación que tiene y de escolaridad y de manejo del lenguaje para que nos conteste lo que necesitemos, sin que ellos tengan duda ni nosotros tampoco. Vean entonces qué bonita se ve la encuesta, ya como acomodada, con sus espacios, con sus sombreados, ayudándole a la persona a separar la pregunta de sus respuestas, etc. Vean entonces cómo en Google Forms se mira la encuesta, que varios de ustedes probablemente la tengan que hacer en Google Forms y también les he pedido que la hagan en papel, ya sea que la apliquemos de una u otra forma, no hay problema, el chiste es que queden elaboradas, ¿sale? De hecho, para las siguientes semanas esas serán sus evidencias. Vean cómo aquí en la parte superior simplemente estoy copiando y pegando lo que ya teníamos en papel, ¿se fijan? Otra vez está el título, está finalmente la presentación, luego aparece el consentimiento informado. Aquí sí les pediría, creo que el de nosotros no lo habíamos puesto, pero sí les pediría que aparezca un cambio de sección o un título al menos que diga consentimiento informado, ¿ok? Para que sí quede en grandote aquí. Creo que esta era la versión inicial que habíamos hecho para poder usar las respuestas de los sujetos. Como nunca se los enviamos o nunca nos contestaron, o bueno, no nos contestaron prácticamente en digital estos médicos, varios de ellos lo hicieron en papel, este fue uno de los ensayos que hicimos. Vean cómo aparece entonces el acepto, no acepto. Las personas que pusieran no acepto, simplemente pueden poner no acepto y dejan de contestar. Y ya no vamos a saber qué pasó, ¿no? No vamos a saber cuántas gentes nos rechazaron nuestro estudio. O puede ser que algunas personas pongan no acepto, colegas. No acepto y aún así contesten. Pero no quieren esas personas que usemos su información y así mero no la podrán usar. Vean que aparece el botón siguiente y vean cómo se ve ya la siguiente sección. Aquí yo abrí una sección que se llama información sociodemográfica o el cuestionario sociodemográfico. ¿Ok? Y vean cómo aparece el sexo, la edad, etcétera. Vean entonces cómo el formulario tiene la misma metódica que el instrumento en papel, solamente que pues para vías virtuales, ¿no? Con esto, colegas, espero que se ayuden un poquito más para hacer su cuadro. Esta semana vamos a tener asesorías y la meta es que precisamente lleguen con su cuadro.
Algunos de ustedes ya recibieron, de hecho todos ustedes ya recibieron mi retroalimentación de sus 5 reactivos que debían haber hecho y por favor reacomódenlos dentro del cuadro de operacionalización. Decidan qué dimensiones, bueno, antes que nada, decidan la definición de sus fenómenos o de sus variables que están adentro de su objetivo y su pregunta y luego hagan las dimensiones y luego piensen los indicadores y acomoden esos 5 ítems o reestructúrenlos o reháganlos o bórrenlos si es que no les van a servir para que ya quede un poquito más armado su cuadro de operacionalización. Tendremos la siguiente semana y un cachito de la siguiente porque ya para la 3 de octubre tienen que estar aplicando su encuesta apropiadamente realizada, ¿sale? Así que, por favor, colegas, a poner atención, ¿sale? Recuerden ver los videos clase que les dejo, porque algunos de ustedes pareciera que no los han visto. Así que no es reclamo, pero sí me parece que se han saltado algunos videos o no los han visto completos. Y la verdad es que si no los ven completos, pues no van a tener todo el dato. Ni modo, son un poquito largos, pero por lo mismo, porque finalmente no nos estamos viendo en presencial, ¿no? Finalmente, la idea es que tengan la mayor información posible, así que aprovechen esos videos, vuélvanlos a ver, que al cabo esa es la ventaja que ustedes tienen. Así que, por favor, a trabajar en su cuadro.